Mis hermanos, Dios les bendiga un día más, su hermano Teo en Cristo, para compartirles de la palabra de Dios. Primeramente comenzando con el Salmo de hoy día, la historia del Santo, continuando con la primera lectura y el Santo Evangelio. Yo les pido en este momento, mis hermanos, pongamos toda la atención en la palabra del Señor, que nos olvidemos de todo y en este momento de reflexión, reflexionar en la palabra de Dios, reflexionar en lo que nuestro Señor Dios quiere que nosotros hagamos. Porque en las lecturas, mis hermanos, nuestro Señor nos habla directamente. No son indirectamente, sino directamente, que el Señor nos dice cómo debemos ser y actuar ante los demás. Que seamos personas agradables a Dios y agradables ante los demás. Que no caigamos mal a los demás. Porque eso es muy importante, hermanos. Cuando alguien cae mal, cuando nos estamos acercando al que le caemos mal, nos da la espalda. Y entonces por eso tenemos que hacer, por caer bien a las personas. Que Dios nuestro Señor nos ilumine, que Dios nuestro Señor nos dé la gracia, nos dé su entendimiento para ser fieles ante Él. Voy a comenzar en este momento a recitar el Salmo de hoy día. Si gusta repetir después de mí: Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño? ¿Y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco, me ha escuchado. Por eso en Él confío. Así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos? Dicen muchos. Si has querido, Señor, darnos la espalda, en cambio a mí, Señor, me has alegrado, más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Tú nunca te alejas de nosotros, Señor. Nosotros somos los que nos alejamos de ti, olvidándote totalmente cuando nos alejamos de la oración, cuando nos alejamos, Señor, de todo aquello que nos da vida, del espíritu de sabiduría, Señor, que tú nos envías, que tú nos regalas. Y aún así, Señor, nos olvidamos, nos alejamos, cuando tú, Señor, nos recibes en tu santo lecho todos los días. Nada más que nosotros no estamos acostumbrados a hablar contigo, no estamos acostumbrados a hacer oración. Por eso, mi Señor, yo te pido en este día que no nos abandones, así como dice el Salmo. No nos abandones, Señor, sino que llévanos siempre de tu mano, guíanos hacia ti, Señor. No permitas que las cosas de este mundo, ni mucho menos las garras del demonio, nos arrastren. Señor Jesús, envíanos tu ayuda, envíanos el temor que tenemos que tener hacia ti, Señor. No porque eres un Dios temeroso, sino porque tienes el poder, Señor, de arrancarnos del cielo y enviarnos al infierno. Ese es el temor que nosotros debemos tener. Sabemos que eres bueno y justo, Señor, que tú eres el mejor juez y que en ti, Señor, tenemos que poner nuestra confianza. Que no confiemos en nada de lo que hay allá afuera. Que en ti, Señor, busquemos el aliento. Que en ti, Señor, busquemos ese amor que solamente tú nos sabes dar, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, danos tu gracia, danos tu entendimiento, danos la fortaleza. Que en nuestro interior no esté vacío de ti, sino que esté completamente lleno, porque llenos de tu bendito Espíritu, podemos continuar sin temerle a nada. Podemos continuar con una muy buena actitud, bendito Espíritu. Porque si entendemos que tú estás en nosotros, porque si entendemos que tú nos acompañas, que tú habitas en nuestro cuerpo, que habitas en nuestra alma, absolutamente nada nos va a arrastrar. Porque la fuerza que viene de ti es más poderosa que cualquier otra cosa, bendito Espíritu. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión, porque solamente de tu mano, Mamita María, podemos encontrar la ayuda que viene de nuestro Señor Jesús. Tú que intercedes ante nuestro juez como abogada,
Te pido, Mamita María, ayudes a todos nuestros hermanos en todas sus necesidades que cada uno de ellos en este momento tiene en su pensamiento, para que tú, Mamita María, lleves todas esas intenciones ante nuestro Señor y todo lo que le estamos pidiendo en este momento, Mamita María, se lleve a cabo. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración y de recitar el Salmo, voy a leerles la historia del santo de hoy día. Y la historia del santo de hoy día es San Efrén, poeta, doctor de la Iglesia del año 373. Efrén significa muy fructífero. San Efrén logró, ya durante su vida, gran fama como poeta y compositor de himnos religiosos, y en la antigüedad fue el más grande poeta cantor de la Santísima Virgen. La Iglesia Católica lo ha declarado doctor de la Iglesia, y los antiguos lo llamaban arpa del Espíritu Santo. Tenía especialísimas cualidades para escribir poesías, y San Basilio dice que tal era la estimación que los antiguos tenían por sus escritos, que después de las Sagradas Escrituras, en varias iglesias se leía algunas páginas escritas por este santo. El mejor triunfo de San Efrén es que a él le debemos en gran parte la introducción de los cantos sagrados e himnos en las ceremonias católicas. Por medio de la música, los himnos se fueron haciendo populares y se extendieron profundamente por todas las iglesias. Los himnos de San Efrén se hicieron famosos por todas partes. Efrén nació en Nisibe, Mesopotamia, Irak, en el año 306. Él afirma de sí mismo que de joven no le daban mucha importancia a la religión, pero que cuando le llegaron las pruebas y sufrimientos, entonces así se dio cuenta de que necesitaba de Dios. El santo narra que en un sueño vio que de su lengua nacía una mata de uvas, la cual se extendía por muchas regiones, llevando a todas partes racimos muy agradables y provechosos. Con esto se le anunciaba que sus obras, sus himnos y cantos se iban a extender por muchas regiones, llevando alegría y agradabilidad. El obispo lo nombró director de la escuela de cantos religiosos de su ciudad, y allí formó muchos maestros de canto, para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Los persas de Irán invadieron la ciudad de Nisibe, tratando de acabar con la religión católica, y entonces Efrén, junto con un gran número de católicos, huyeron a la ciudad de Edesa, y en esta ciudad pasó los últimos años de su vida dedicado a componer sus inmortales poesías y a rezar, meditar y enseñar religión a cuantos más podía. Dicen que la idea de dedicarse a componer himnos religiosos le llegó al ver que los herejes llevaban mucha gente a sus reuniones por medio de cantos que allí entonaban, y entonces Efrén dispuso hacer también muy simpáticas las reuniones de los católicos por medio de himnos y cantos religiosos, y en verdad que logró conseguirlo. Para mejor inspirarse, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas, y en los sitios donde santos monjes y ermitas vivían en oración y en continuo silencio. Allí, lejos de los remolinos de la vida social, le llegaba mejor la inspiración de lo alto. Pero el obispo de Edesa, al darse cuenta de las cualidades artísticas del santo, lo nombró director de la escuela de canto de la ciudad, y allí estuvo durante 13 años, del 350 al 363, formando maestros de canto para las parroquias. Y sus himnos servían en las iglesias para exponer la doctrina cristiana, alejar las herejías y los vicios, y aumentar el fervor de los creyentes. Y aún hoy sus composiciones poéticas siguen siendo de grandísimo provecho para los lectores. Él expone las enseñanzas de la religión católica, demostrando gran admiración por nuestros dogmas o grandes verdades de la fe. Los sermones de San Efrén eran tan conmovedores, dicen los historiadores, que cuando hablaba de la segunda venida de Cristo y del día del juicio final, empleaba una elocuencia tan vigorosa que el pueblo estallaba en gemidos y sonoros llantos.
y en sus predicaciones consideraba como deber suyo principalísimo prevenir y preparar al pueblo para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. Los herejes se quejaban de que los muy bien ensayados coros de San Efrén en los templos católicos atraían tantos devotos que los templos de las sectas se estaban quedando vacíos. La humildad de San Efrén era tan grande que se creía totalmente indigno de ser sacerdote, aunque las gentes lo consideraban un gran santo, y su vida era la de un fervoroso monje religioso. Por eso prefirió quedarse de simple diácono. La última vez que tomó parte en los asuntos públicos fue en el año 360, cuando hubo una gran carestía o una pavorosa escasez de alimentos. Los ricos habían acaparado los alimentos y se negaban a repartirlos entre los pobres, por temor a que se aprovecharan los avivatos. Entonces San Efrén se ofreció de mediador, y como a él sí le tenían total confianza, organizó un equipo de entrenados distribuidores y logró llevar cuantiosos alimentos a las gentes más necesitadas. En una grandísima epidemia, organizó un grupo de 300 camilleros, y con ellos recogían los enfermos y los llevaba a sitios especiales para tratar de conseguir su curación. Uno de sus biógrafos comenta: estas dos labores fueron las ocasiones formidables que Dios le dio a nuestro santo para que se ganara dos bellísimas coronas más para la eternidad, la de calmar el hambre de los pobres y la de devolverle la salud a los enfermos más abandonados. Seguramente, al llegar al cielo, habrá oído de los labios de Jesús aquella bellísima frase que él prometió que diría un día a los que ayuden a los pobres y a los enfermos: estuve enfermo y me fuiste a visitar, tuve hambre y me diste de comer. Ven al banquete preparado desde el comienzo de los siglos. Mateo 25:34. De San Efrén se conservan 77 himnos en honor a Cristo, a la Virgen Santísima y los temas más sagrados de la religión católica. Su admiración inmensa hacia los sufrimientos físicos de nuestro Salvador en su pasión y muerte son verdaderamente admirables y conmovedores. Con razón las gentes lloraban cuando lo escuchaban o cuando leían emocionantes escritos. Por Jesús y por María tenía los más profundos sentimientos de simpatía y admiración. A María la llamaba siempre Madre de Dios. Su muerte sucedió probablemente en junio del 373. Espíritu Santo, envíanos muchos poetas y escritores que, como tu fiel discípulo San Efrén, redacten bellos escritos que nos entusiasmen a todos por nuestra santa religión católica. Esta fue la historia de San Efrén. Fíjense nada más, hermanos, es bellísimo que nosotros conozcamos de nuestros santos. Los santos que crecieron en amor a Dios. Este santo amaba tanto a Dios y a nuestra Madre Santísima que compuso bellos cantos, porque él se fijaba que las sectas, o sea, las otras religiones, estaban entrellevando a muchas personas, porque en sus asambleas ellos tenían cantos. Entonces él se fijó en esto y miraba que las personas corrían hacia allá. Entonces él se dijo y pidió la ayuda de Dios que lo instruyera para hacer cantos tan hermosos como los que hoy en la Iglesia Católica nosotros escuchamos. Es algo grandioso, hermanos, que desde en aquel entonces, fíjense, del año 373 después de Cristo, aunque nos parezcan muchísimos años después de Cristo, en realidad hoy en la actualidad también a nosotros se nos hacen bellísimos los cantos dirigidos a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. ¿Cuántos no, hermanos, hemos escuchado cantos o hemos ido a la Eucaristía cuando se entonan los cantos? Y muchos de ellos son escritos por este santo, San Efrén, grandioso hombre. Y no solamente eso, sino que también ayudó mucho a los enfermos y a los pobres. Cuenta la historia, ¿verdad?, que invadió el hambre a ese país y todos los ricos, los que tenían dinero, acapararon todos los alimentos y no querían darles nada porque tenían temor a quedarse sin ellos. Sin embargo, este santo va y habla con ellos, y como le tenían confianza a él, organiza a personas para que vayan
y repartan alimentos a los más pobres. Esto es grandioso, hermanos. Ojalá y nosotros en la actualidad tengamos ese mismo corazón, tengamos ese mismo deseo de ayudar a nuestros hermanos los pobres y a todos aquellos que están en un hospital, también pues visitarlos si podemos. Así como existe hoy en este tiempo la pandemia del coronavirus, pues obviamente que no podemos ya acercarnos ni siquiera a nuestros familiares infectados, mucho menos vamos a poder ir a un hospital a visitar a nuestros enfermos. Pero primeramente Dios, hermanos, y con nuestras oraciones vamos a pedirle para que un día podamos lograrlo, y aquellos que puedan ir también a las cárceles a visitar a los presos, hágalo, hermano, porque es de Dios que nosotros hagamos esas cosas. Ojalá y muchos que no tenemos documentos pudiéramos hacerlo, y pues que Dios, ¿verdad?, nos dé la ayuda, nos dé el aliento para poder lograr ayudar a todos nuestros hermanos. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles la primera lectura. Ya regreso. Príncipe de paz.
de paz, de paz. Bueno, mis hermanos, os voy a compartirles la primera lectura, que está tomada de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 16. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero al cabo de un tiempo, el torrente se secó, porque no caía más lluvia en el país. Le fue dirigida entonces una palabra de Yahvé: levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Se levantó y partió para Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había ahí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: ¿quieres traerme un poco de agua en ese cántaro para que yo beba? Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo: ¿podrías traerme también un trozo de pan? Ella le respondió: tan cierto como que vive Yahvé, tu Dios, que no tengo nada cocido. Solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que te digo. Solo que prepara primero un pancito que me traerás. Luego harás otro para ti y para tu hijo. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará, y el aceite del cántaro no se terminará, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías, y durante mucho tiempo tuvieron que comer ella y el hijo. La harina del tiesto no se acabó, y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es mucha la fe que tiene que tener una persona para recibir las órdenes de Dios, así como en esta ocasión. ¿Se imaginan, hermanos? No había caído lluvia sobre la tierra durante muchos años. No había nada que comer, no había nada, y todo se había terminado. Y la fe de este hombre, que había confiado en el Señor, era muy grande, porque se imaginan que él escuchaba la voz de Yahvé solamente para recibir órdenes de lo que el Señor quería que este hombre hiciera. Él no quería que este hombre muriera. Dios nuestro Señor había mandado la sequía por una razón, porque a veces es tan necesario, mis hermanos, que Dios haga esta clase de cosas para que la gente vuelva a reconocer el poderío que Él tiene, el amor que Él tiene por sus hijos. Simplemente que Dios se siente abandonado por todas las personas, y por eso el Señor hacía estas cosas. Abandonaba totalmente a la gente a su suerte. Dios nuestro Señor no es que Él quería hacer esto, simplemente que era tan necesario, hermanos, para que los corazones más endurecidos volvieran a Él. Y el profeta lo sabía. El profeta Elías sabía bien lo que el Señor quería hacer. El profeta Elías siempre fue y habló con el pueblo, con todos sus hermanos, para decirles que cambiaran, para que no siguieran con sus corazones endurecidos. Pero Dios nuestro Señor, mis hermanos, confió totalmente en Elías. Y Elías nunca se vendió con nadie, nunca se dejó llevar por las personas. Todos los profetas huían de la gente porque los querían matar cuando les llevaban noticias que no les agradaban, que Yahvé les decía que se comportaran bien. De lo contrario, el Señor les iba a mandar calamidades, como había sucedido en ese país, en ese tiempo que Elías anduvo allí. Y cuando llega con esta mujer para decirle que le dé agua y que le dé pan, la mujer, fíjese lo que le contesta: tan cierto como que Yahvé vive, que no tengo nada cocido. Estoy haciendo 2 atados de leña para llegar a mi casa, cocer los tiestos de harina, hacer los panes, comérnoslos y morirnos. Ella ya esperaba la muerte. ¿Se imagina el hambre cómo estaba arrasando en ese país? Era grandísima el hambre que había
en medio de la gente. Pero aún así la gente tal vez estaba endurecida y por eso Dios hizo lo que hizo, hermanos. En la actualidad, Dios ha tenido tanta paciencia con el mundo. Dios ha tenido tanta paciencia que de un rato a otro, mis hermanos, todo esto va a desaparecer. Y no es que yo lo diga, la palabra de Dios es la que lo dice, que en el tiempo que nuestro Señor venga a reclamar nuestras almas, dice la palabra de Dios, que si acaso encontrará Jesús nuestro Señor fe en este mundo. ¿Habrá fe, mis hermanos, en este mundo, en estos instantes? Claro que hay personas que yo sí lo reconozco, que tienen fe, pero hay personas, y les aseguro que es la mayoría, que no tiene fe en el Señor, que no tiene la confianza en el Señor. Hay personas que, al igual que esta mujer, tal vez esperan la muerte porque se sienten decepcionados, frustrados de que no encuentran un empleo, de que no encuentran comida, no encuentran con qué alimentar a su familia. Se sienten desesperados y no encuentran la puerta, no encuentran la manera de llevar ese alimento a su familia. De esta misma manera se sentía esta mujer de Sarepta, que no encontraba la puerta para resolver sus problemas. Y eran problemas gravísimos. El hambre es lo peor que puede sentir una persona en este mundo. Había perdido tal vez totalmente las esperanzas porque miraba a su alrededor y no encontraba nada con qué alimentar a su hijo y con qué alimentarse ella. Tal vez ella miraba entre la gente y miraba que los de ese pueblo estaban igual que ella. No había alimento. Y entonces, por eso le dice al profeta: haré estos 2 tiestos de pan, lo comeremos mi hijo y yo, y esperaremos la muerte. Esto era terrible, hermanos. Les aseguro que hoy en la actualidad también existe esto. Muchas personas se miran igual que en aquel tiempo. Se desesperan. Y es normal, mis hermanos, que exista la desesperación entre la gente, porque no hay fe. Lo que decía Jesús en uno de los evangelios: no hay fe. ¿Encontrará fe el día que Él venga? Yo creo que no, mis hermanos. La fe es algo que, si tú confías en el Señor de que aquello se te va a dar, cuando te sientes más desesperado, que no va a llegar a tu vida, y tú pones tu confianza en el Señor, le abres tu corazón, aquello que le estás pidiendo al Señor llega. Les aseguro que esta mujer también, al igual que muchas personas en la actualidad, le han pedido al Señor para que les ayude. Esta mujer, yo les aseguro que también estaba en constante oración. Ella confiaba en el Señor, aún aunque esperaba la muerte, tenía confianza en el Señor. Fíjense bien lo que le dice. Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo: ¿podrías traerme también un trozo de pan? Ella le respondió: tan cierto como que vive Yahvé, tu Dios, que no tengo nada cocido, solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para prepararlos para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Ella ya estaba decepcionada totalmente, pero de Dios no. A Dios lo menciona. Dice: tan cierto como que vive Yahvé, tan cierto como que vive Yahvé. O sea que ella estaba confiada en Yahvé, de que aún después de la muerte tal vez ella tenía una esperanza, aunque no se hablaba en aquel entonces de que había una vida eterna. Ella confiaba en el Señor. Dice: tan cierto como que vive Yahvé, tu Dios. Es que, hermanos, cuando la gente pone la confianza en Dios, Dios lo saca de cualquier problema. Dios tiene en sus manos a todo el mundo. Dios conoce de cada persona en este mundo. Él no nos abandona. Nosotros somos los que lo abandonamos. En medio de cualquier dificultad, si le abrimos el corazón al Señor, Él nos va a escuchar. Elías tenía la seguridad de lo que iba a suceder, porque ya Dios le había dicho. Fíjese bien,
Dice, Elías le dijo, no temas, anda y haz lo que te digo. Solo que prepara primero un pancito que me traerás, luego harás otro para ti y para tu hijo. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel, la harina del tiesto no se acabará, y el aceite del cántaro no se terminará, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Es que había una gran sequía, mis hermanos. Dios había dado órdenes al profeta para que hablara en medio del pueblo porque no iba a llover. Algo grandioso. Y esa es la confianza que los profetas depositaban en Dios. Cuando Dios les revelaba lo que sucedería en un futuro, todo esto tal vez no se llevó a cabo luego. Pero cuando los profetas dejaban de existir, cuando ellos ya partían a la eternidad, sucedían todas las cosas. Y Dios nuestro Señor permitía que esto sucediera para que vieran el daño que habían causado aquel profeta que les había profetizado sobre lo que sucedería en el futuro. Y Dios, que sabía lo que sucedería, las personas se sentían mal después de que habían dado muerte a aquel profeta. Eso era lo que sucedía, mis hermanos, porque Dios quería que el pueblo reconociera a los profetas también, como sus servidores. Y cuando llegaba otro profeta, volvían a hacer lo mismo. Y es que este pueblo era un pueblo de cabeza dura. No entendía lo que el Señor quería avisarles a través de los profetas. Es algo tan grandioso que el Señor usaba a estas personas para que hablaran con el pueblo, al pueblo escogido del Señor. Porque era su pueblo predilecto, el pueblo de Israel. Pueblo escogido por Dios. Desde que le hizo la promesa a nuestro padre Abraham y luego a Isaac y a Jacob, que fueron los patriarcas del mundo entero. Así es que, hermanos, si no dejamos de confiar en el Señor y ponemos toda nuestra confianza en Él día tras día, no importando lo que suceda en un futuro venidero, mis hermanos, seguir confiando en el Señor, dejando de pecar, dejando de hacer las cosas que a Él le desagradan. No importa que los demás hagan lo que hagan, usted haga su parte y Dios nuestro Señor nos va a recompensar. Pero tener esa confianza en Él, de que nada ni nadie nos va a poder hacer daño en lo venidero. Si en este mundo perdemos nuestra vida, la ganaremos en el otro. Voy a compartirles también, mis hermanos, el evangelio de hoy día, que también es un evangelio muy hermoso. Evangelio que vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean la sal de la tierra. El Señor quiere que seamos sal y luz para la gente, para los hombres, para las personas con las que nos encontramos continuamente en nuestro caminar, y también a las personas del mundo entero. Lo dice aquí claramente en el Evangelio. Nosotros somos enviados por Dios. Dios nuestro Señor ha tocado nuestros corazones para llevar el mensaje a los lugares más remotos. Y por eso que en la actualidad, hermanos, se utilizan estos medios de la radio por internet para que nuestros hermanos y hermanas que escuchan, no solamente aquí en esta ciudad en la que nosotros vivimos, sino en el mundo entero. Nosotros tenemos que ser la sal y la luz. Si no somos eso, se nos va a tirar. Vamos a ser pisoteados, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir aquí Jesús con estas palabras? Si no servimos para nada,
vamos a ser pisoteados, no por Él, sino que nosotros mismos vamos a ganarnos lo que viene siendo el infierno, y ahí sí vamos a ser más que pisoteados. Dios no quiere eso para nosotros. Él ya nos dio la sal y la luz para que seamos eso para la tierra. La sal sirve para salar la comida. Si la sal ya no sala, haga de cuenta que le está echando azúcar o cualquier otra cosa a su comida. Usted la prueba y no le va a saber a nada. Haga de cuenta que nosotros estamos anunciando la palabra de Dios, pero son palabras huecas, son palabras que no vienen siendo la sal que Dios quiere que seamos para las personas. Tiene que ser creíble la palabra de Dios cuando sale de nuestras bocas. Nos da a entender Jesús nuestro Señor en este evangelio que si no damos esa luz y esa sal para el mundo, si no lo hacemos, vamos a ser borrados de la gloria que Él nos tiene preparada. Lo que Dios nos ha preparado ya desde ahorita, hermanos. Si el Señor nos ha preparado, nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento de su palabra, para que lo anunciemos donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos que hacerlo. Hagan cuenta que somos como los profetas. ¿Qué es lo que le dijo nuestro Dios al profeta Elías? Haz esto y haz lo otro. Con fe, ve a esa ciudad de Sarepta. Ya di órdenes a una mujer para que te alimente. Fíjese la fe. Él fue. No tuvo la menor duda de que así iban a hacer las cosas. Así también nos habla nuestro Señor Jesús a través de este evangelio. Ve y anuncia la palabra de Dios. Ya nos dio sabiduría el Señor para hacerlo. Ya nos ha abierto la mente para que seamos esa sal para la tierra y esa luz. No tenemos que ser obscuridad para nadie. Lo que el Señor nos ha dado a entender, mis hermanos, a través de sus mensajes, es para que los anunciemos a otras personas. Si usted que me está escuchando allá tiene sabiduría, tiene entendimiento de palabra, ya ha escuchado el mensaje y ya le entra el mensaje de Dios en su corazón, también haga lo mismo, hermano, hermana. No se quede con la palabra de Dios en su interior. No tengan pena anunciar el mensaje de Dios. Recordemos que lo que hagamos aquí en la tierra, si nosotros nos avergonzamos de Dios aquí ante los hombres, Él se avergonzará de nosotros allá en el cielo celestial que nos tiene preparado. Se avergonzará de usted, se avergonzará de mí ante los ángeles y ante Dios. Lo dice en uno de sus evangelios. Y el Señor quiere que sigamos siendo luz para las naciones, que anunciemos, que no seamos como esas piedras que están en el camino, que no hablan. Si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. Jesús también lo dijo en otro evangelio, que si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. ¿Qué quiere darnos a entender, mis hermanos? Que no seamos piedras, hablemos, llevemos el mensaje, seamos esa luz, esa sal que sala. Seamos esa luz y esa sal. Porque si el mensaje ya está dado a conocer, ya el Señor nos lo enseñó cómo debemos nosotros anunciarle al mundo. Él dijo, vayan a todas las naciones y anuncien el evangelio. San Pablo, ¿qué decía? Decía, ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué San Pablo decía estas palabras? Porque él sabía que si no anunciaba el evangelio, él ya sabía dónde iba a ir a parar. Nadie, hermanos, queremos ir al infierno. Nosotros ya tenemos el conocimiento de que Dios nos tiene preparada una habitación que no se terminará jamás. Esa habitación es eterna. Vamos a tener luz por siempre. No se va a acabar. Y eso quiere que seamos aquí en la tierra para nuestros hermanos y hermanas. Que anunciemos siempre su evangelio, sin temor y sin nada. ¿Cuántas personas, verdad? ¿Cuántos hermanos y hermanas que están en otras religiones? Yo no digo que ellos están mal. Simplemente que a veces toman la palabra de Dios a su modo. Y ellos van anunciando lo que van entendiéndole la palabra de Dios a su modo. No al modo de Dios, sino a su modo. Y eso tampoco no está bien. Esa es la clase de sal que no sala.
y es tirada allá afuera y toda la gente la pisotea. Y también entre los católicos, entre nuestra misma gente, hay personas igual, que toman la palabra de Dios a su modo y la enseñan a su modo. No están enseñando lo que Dios quiere que enseñemos. Y también, mis hermanos, son tirados fuera y pisoteados. No quiere Dios que seamos de esas personas. Quiere que nuestra palabra se crea, sea creíble lo que estamos anunciando. No anunciemos mentira, porque Dios nuestro Señor nos va a llamar la atención, y cuando nos llame la atención no nos va a gustar lo que nos suceda. Al pueblo de Israel, cuando dejó de llover por tantos años, que llegó la hambruna a esa nación, toda la gente de los pueblos estaba padeciendo, pero Dios tenía su preferido, y era Elías. Y a esta mujer, y de esta mujer se compadeció a través de Elías. Creyó en el Señor, le llevó agua y le llevó pan, y ya jamás volvió a terminarse el testal y el aceite que se ocupaba para amasar la harina. Jamás se volvió a terminar, porque así como ellos creyeron en el Señor, así también tenemos que tener nosotros la confianza, la fe que el Señor deposita en nosotros. Porque cuando estamos sufriendo, cuando estamos necesitados, cuando tenemos un problema difícil de resolver, luego vamos ante el Señor. El Señor nos escucha, escucha tu voz, escucha mi voz y resuelve nuestro problema. Entonces la fe vuelve a nuestro interior. Volvemos a tener fe y seguimos al Señor. Pero luego nos vuelve a suceder algo diferente y volvemos a perder la fe. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos constantes en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad. No titubear en lo que el Señor hace en ti y en lo que el Señor hace en mí, porque la confianza que depositemos en Él, si no dudamos de nuestro Señor, no nos va a faltar nada, como no le faltó a esta mujer y a Elías cuando estaba esa hambruna en medio del país. No les faltó comida, llegaron a tener comida por siempre, porque el Señor no permitió que se terminara. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor nos rinde el dinero que nosotros recibimos, nos rinde la comida, nos da nuestro trabajo, tenemos empleo para todo. Pero es por esta razón que no estamos perdiendo la confianza en Él. Si dejamos de depositar nuestra confianza en Dios, hermanos, todo se va a ir abajo. No permitamos eso. Sigamos adelante, dando frutos para el Señor. Seamos esa luz y seamos esa sal que sale a nuestros hermanos. La sal que, como cuando se la echamos a la comida, ¿verdad que sabe sabrosa? Si le echamos la cantidad que es. Porque si le echamos también mucha sal, como decimos un mal dicho, mucha crema a los tacos, también eso no está bien. Va a saber muy mal la comida. Y también a veces le echamos mucha sal a lo que estamos diciendo. Y cuando decimos las palabras, nuestros hermanos que nos escuchan las toman como: este ya se está creyendo mucho, ya se cree el rey del mundo, ya se cree saberlo todo, ya se cree un profeta. La gente comienza a decir lo que en realidad no tenemos que ser. Dios no nos ha instruido para echarle de más sal o para no ser sal. Dios nos ha instruido para llevar la verdad. Si comenzamos nosotros a llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos de una manera que a nosotros nos conviene, ya sea que sea un bien para nosotros, por decirlo así, mucha gente utiliza la palabra de Dios por hacerse de dinero, por tener bienes materiales. Eso sucede con muchas personas. Y en realidad, mis hermanos, que Dios nos va a pedir cuentas de eso. Vamos a hacer esa sal que se va a tirar fuera y nos van a pisotear. Y nadie queremos que eso nos suceda. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso.
vuestra luz, sois también la sal que debe alumbrar, y la sal para dar sabor es lo que manda el Señor. Sois la luz, sois también la sal, la luz que debe alumbrar, y la sal para dar sabor es lo que manda el Señor. Sois la luz para los hombres, luz que señala un camino, que se vean vuestras obras para la gloria del Padre. Sois la luz, sois también la sal, la luz que debe alumbrar, y la sal para dar sabor es lo que manda el Señor. Soy la sal que da la vida, le impregna el sabor a Cristo, que se vean vuestras obras para la gloria del Padre. Sois la luz, sois también la sal, la luz que debe alumbrar, y la sal para dar sabor es lo que manda el Señor. Procuren que vuestra luz brille siempre ante la gente, esa luz que recibieron deben hacerla crecer. Sois la luz, sois también la sal, la luz que debe alumbrar, y la sal para dar sabor es lo que manda el Señor. Es la luz de nuestra fe, de esa verdad que es presencia del Dios vivo entre nosotros, del amor grande del Padre. Sois la luz, sois también la sal, la luz que debe alumbrar, y la sal para dar sabor es lo que manda el Señor. Sal y luz quiere el Señor que seamos para las naciones. Y en esta oración, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé esa sabiduría para hacer sal y para hacer luz para el mundo, para nuestros hermanos, que ellos se llenen de la palabra de Dios, que cuando escuchen la voz a través de nosotros, seamos esa sal y esa luz, porque a eso somos enviados. Pidámosle a nuestro Señor que nos siga dando sabiduría, nos siga dando entendimiento de su palabra, para seguir haciéndolo, seguir llevando el Evangelio a nuestros hermanos. Y también en este momento voy a pedir a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima por todas las necesidades que cada uno de nosotros llevamos dentro, que no podemos resolver
y que es tal vez por falta de fe, falta de confianza en nuestro Señor. Que no nos suceda, mis hermanos, lo que le sucedió al pueblo de Israel. Por no tener confianza en el Señor, llegó la hambruna a ese país. Nosotros confiemos en Dios y en nuestras oraciones pidámosle a Dios que Él nos siga dando lo necesario. No le pidamos riquezas a Dios, pidámosle solamente lo que es necesario para seguir viviendo. Señor Jesús, en este día te ponemos todas nuestras necesidades, Señor. Confiamos en ti y abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú nos sigas instruyendo, para que tú nos sigas dando la fe y la confianza en ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te pongo a todos nuestros hermanos enfermos que se encuentran con una enfermedad terminal, para que tú, Señor, les des la sanación, si es tu santísima voluntad, Señor. Les sanes el alma, más que todo, porque es a veces necesaria la enfermedad para que nuestra alma sane y nuestro espíritu vuelva a nuestro cuerpo. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos sigas instruyendo en tu amor. Tengamos fe, que la fe no se pierda en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sigamos adelante sin pensar en lo de atrás. Caminando, Señor, sin dar un paso atrás, sin mirar a ningún otro lado más que mirarte a ti, Señor. Poner siempre nuestra confianza en ti, que es lo más importante en nuestras vidas. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, tú eres la fuerza en nosotros, eres el motor que nos mueve. Síguenos dando esa fuerza necesaria que nosotros necesitamos para seguir adelante. No quedar en medio del camino, bendito Espíritu, sino seguir siendo esa luz y esa sal. Seguir fortaleciendo a aquellos hermanos que se sienten caídos por falta de fe. Que llevemos esa fe a sus interiores. Sí, bendito Espíritu, danos ese fuego, danos esa luz, esa sal, para dar a los demás. Bendito Espíritu Santo, fortalece nuestro cuerpo, fortalece nuestro interior para no decaer en nuestras enfermedades, porque a veces es tan necesaria la salud en nuestro interior. Si no tenemos salud, bendito Espíritu, si nuestro cuerpo desfallece en medio del camino, no podemos seguir adelante anunciando el mensaje de Dios. Que el mensaje que Dios ha puesto ya en nuestras mentes, lo sigamos dando a conocer. Pero si desfallecemos, si quedamos en medio del camino, dejaremos de ser sal y dejaremos de ser luz para las naciones. Por eso te pido, bendito Espíritu, me sigas fortaleciendo y sigas fortaleciendo a cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan del otro lado. Mamita María, te pido intercedas por todas nuestras necesidades, de todo lo que le hemos pedido a nuestro Señor en este momento. Que tú seas, Mamita María, nuestra abogada ante ese juez justo, ese juez que no es injusto como los de la tierra, ese juez que escucha todo lo que nosotros te mandamos pedir, Mamita María, porque eres nuestra abogada. Tú abogas ante Jesús por todo lo que necesitamos. Mamita María, ayúdanos pues a llevar estos mensajes por medio de tu intercesión. Danos tú también, encamínanos tú también, Mamita María, hacia el Señor. Y todo esto lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la bella oración que mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, les agradezco mucho el que haya estado atento a este mensaje de Dios de hoy día. Recordemos de ser esa sal y esa luz para las naciones, para nuestros hermanos, para todos los que conocemos. Cuando estemos en medio de personas, hablemosles de Dios. No seamos callados, hermanos. Anunciemos el mensaje de Dios a cada uno de los que nos están escuchando, porque les aseguro que cada una de esas personas que a veces nos escuchan hablar, si nos escuchan hablar de Dios, van a estar atentos siempre a sus palabras. Van a decir, este hombre habla de Dios, escuchémoslo. Pero cuando ya lo conocen que es usted sal y luz, no deje que esa sal se vuelva insípida. Usted continúe hablando del mensaje de Dios, dando ese mensaje a cada uno de aquellos que lo está escuchando. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen muy feliz martes. Bendiciones.